publicar la lista de habilitados. No se olviden, este jueves tenemos el segundo parcial presencial de 8 a 10 en el auditorio de informática. Por favor, no se olviden, los que han presentado sus trabajos tienen que venir. Los que no han presentado, ni modo, se van al recuperatorio, ¿ok? Entonces, por favor, Fabián Bernardo Bravo, pueden empezar. Soy mi licenciada. Muy bien, adelante. Bueno, eh, buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, hoy a mi grupo y a mí nos tocó exponer sobre el tema del montículo. Eh, bueno, yo voy a explicar un poco del concepto de sobre qué es el montículo. Bueno, un montículo es un árbol binario completo por todos los niveles. Están llenos con la exclusión del nivel más bajo, que se lleva a la izquierda a derecha. Un árbol binario está completo con altura, que se representa con la letra H. Tiene entre 2 elevado a la altura. Es una pequeña fórmula que más adelante lo voy a ir explicando. Esta característica facilita su implementación con un vector. Para cualquier elemento de la posición K del vector, el hijo izquierdo está en la posición 2K y el hijo derecho eh, eh, es 2K más 1 y el padre se divide entre 2. Aquí podemos ver una estructura sobre qué es un árbol binario. En este caso, este sería un árbol binario semicompleto. Voy a empezar. Primero de todo se analiza se analiza partiendo desde el cero. Desde el cero tenemos que ver cuántos elementos contiene. En este caso tenemos un array de 11 elementos. Se parte siempre desde el cero y comienza desde la posición desde aquí. La capacidad de esta array sería 11. Teniendo el array, lo que usamos es representar un árbol binario. Un árbol binario es lo que ustedes ven acá. Bueno, empezamos desde el array 5, sería este. Se coloca siempre partiendo de este 5, 9, este sería el padre de del 9 y del 11. Colocamos lo mismo sucesivamente, como este lo considero como un hijo izquierdo y el otro como un hijo derecho, del 9 y el 11. Y cada nodo puede tener hasta 2 hijos. En algunos casos suele tener uno, pero lo más máximo que puede tener son hasta 2 hijos. Después se coloca, lo armamos, ponemos 14, 18, 19, y sucesivamente como está aquí. La, la idea del árbol binario que vamos a usar en este algoritmo, tiene que ser semicompleto. Pero como la manera en que lo armamos, puede ser, ya tenemos la mentalidad que es un árbol semicompleto. Lo que vamos a hacer
es ver si este es un montículo o no. Primero voy a definir qué es un montículo. Es un árbol binario semicompleto como este, pero se cumple cada parte del mayor que sus hijos, que dos hijos, que dos de sus hijos, por ejemplo, el 5 es el padre de todos, porque está aquí, el mayor. Asumamos que el 9 y el 11 después de, son sus hijos, y como también el 9 es el padre del 14 como del 18, el 11 es el padre del 19 y el 21, y 14 es el padre del 33 y 17. El 18 solo es el padre del 27. Para que esto sea un montículo, cada parte tiene que ser mayor que sus hijos. O sea, tenemos que llegar a subir, porque 18 no es mayor que 27. Entonces, siempre se hace un cambio, se hace un cambio, porque tenemos que ver que sus dos hijos que tienen que cumplir, que sean mayores. De este montículo, tenemos que navegar sobre su hijo y padre. Ejemplo, tengo el número 14, donde está ubicado su padre, que es el 4. La fórmula que les estaba diciendo hace rato la voy a utilizar. Entonces, el 4 tip 2, ¿cómo obtener? Licenciada, ¿me escucha? Te escucho. Ah, perdón. Entonces, eh, voy a poner el 14, lo voy a, que está ubicado su padre en el 4. El 4, para obtener, eh, fijo, tenemos que tener, o sea, lo dividimos, la posición actual. Entonces, 4 dividido entre 2 es 2. Eso quiere decir que en la posición 2 está el padre, entonces el padre sería 9. Como ven acá, eh, el padre de su hijo derecho, del 14, es 4. 4 lo multiplicamos por 4 porque el 14 está, su hijo está abajo del 4. Lo multiplicamos por 4 y es 33. Como pueden ver, su hijo izquierdo es 33 y está debajo del 8. Entonces, para hallar el hijo también derecho, vemos que el 8 está, que el 8 está aquí, y entonces el 33, que estaría el hijo izquierdo. La posición del 2, con que el padre era el 9, hijo derecho, tenemos que multiplicado por 4 y tenemos que sumarlo más 1. El resultado es 9. Y nos, ¿dónde estaría su hijo izquierdo? Derecho, de hecho. Fabián, se te escucha entrecortado, por si acaso. Y, y ahora te has salido. Licenciada, ¿está bien? No Se sé, mi salió tu compañero va a pantalla. continuar. Licenciada. Se ha salido tu pantalla.
Sí, el compañero tenía que explicar el diagrama de flujo. A ver, que explique tu compañero. ¿Cuál de tus compañeros? Yo, licenciado, ahorita le comparto la pantalla. Bueno, de ahí, séte más explícito porque Fabián un rato nos ha rayado. Para resumir, aquí está el diagrama de flujo. Eh, Primero vamos a llenar el vector, ¿no? Primeramente. Aquí está el procedimiento y aquí está para mostrar el vector. Vamos a utilizar una función, un procedimiento, ¿no? Amontonar, donde vamos a identificar al hijo de la izquierda, al hijo de la derecha. Ya nos dijo bien que va a tener se puede tener hasta máximo 2 hijos, ¿no? Vamos a denominar primeramente al más largo, más grande, como I, y el hijo de la izquierda va a ser 2i, y el de la derecha va a ser 2i más 1. Gali, ¿por qué no nos explica sin usar diagrama de flujo? O sea, usando vectores, ¿no? Primeramente, entonces tenemos un vector, ¿no? Y lo ordenamos por niveles. Primero el padre, que va a ser el primer término, luego lo vamos a ir ordenando, ¿no? Va a tener máximo 2 hijos. Luego el primer hijo de la izquierda va a tener 2 hijos y así hasta completar un árbol semicompleto. Luego hay que identificar a partir de los hijos, ¿no? Los últimos, y hay que hacer que el padre sea el que tenga el dígito mayor, y ahí hacemos el intercambio hasta llegar al padre, al primer término. Después de todo ello, seguimos con las iteraciones, ¿no? Y ponemos hasta llegar hasta que el padre sea el mayor, y ahí tendríamos el vector ya ordenado mediante intercambios, ¿no? Comparando cuál es el mayor. Entonces, primeramente hemos puesto, ¿no? El más largo va a ser, el más grande va a ser I, y hacemos las comparaciones, ¿no? Si el hijo de la izquierda va a ser menor al padre, y el vector en la posición I va a ser menor que el vector en la posición que tiene este, y vamos a denominar al más grande como de la izquierda, y lo mismo vamos a hacer con la derecha. Y aquí se hace el intercambio con el padre. Posteriormente tenemos aquí el montículo, la función del montículo, donde n va a ser el tamaño del vector. Y posteriormente vamos a extraer un montón máximo, ¿no? Dentro de este árbol, ¿no? Y posteriormente vamos a extraer los elementos uno a uno y hacemos el intercambio si es posible. Por lo tanto, aquí ya tenemos el programa final, ¿no? Donde está llenar el vector, vamos a mostrar el montículo y amontonar también, y ahí terminaría, licenciado. Bien. ¿Y eso es todo? Preguntemos a tus compañeros si han entendido. Les había pedido que no mostremos diagramas de flujo porque es más complicado no explicar, sino tenían que haber explicado sobre un vector cómo están armando. A ver, veremos qué dicen los chicos. A ver, vamos poniendo, chicos, si han entendido el método del montículo en el chat. Sí, no, más o menos. Bien, el resto. Bien. Yo, si fuera alumna, pondría nada. No entiendo nada.
Pero bueno, son muy amigos, que la mayoría está poniendo más o menos. El problema, chicos, es que se ha metido a hablarnos de la fórmula de cómo recorrer sobre el vector, cuando los chicos necesitan saber de forma abstracta, ¿no? O sea, cómo el vector, con quiénes se compara, pero con un ejemplo es lo que se les había pedido. Alguien tengo que levantar la mano, a ver, déjenme ver. Bueno, alguien levantó la mano y la quitó. Bien, ¿alguien del grupo que podría estar utilizando un vector? Licenciada, yo soy del grupo. ¿Tienes un ejemplo con un vectorcito, sí? Sí, a lo que he entendido lo podría explicar. Ya, pues dale. Gabriel Humberto, ¿vas a exponer algo? Sí, licenciada. Ok, a ver, vamos y a Gabriel entendemos mejor. ¿Se escucha, licenciada? Sí, sí, adelante. Adelante, Gabriel. Licenciada, ¿se escucha? Sí, escucho. Ya. Aquí tenemos un vector que está desordenado. Eh, en primer lugar, el montículo se hace en una raíz binaria y, y tiene por niveles. Este es el nivel 0 que vemos aquí, el número 5, aquí en esta parte. Después tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el último nivel. El montículo se ordena empezando por la posición 0, que es el 5, que es la raíz. O sea, sería el primer padre. Y el primer padre tiene, como cada uno tiene que tener dos hijos, entonces sus dos hijos están de la izquierda y de la derecha, el 8 y el 6. Se va ordenando así consecutivamente. Primero el 5, luego sus dos hijos, que es el 8 y el 6. Y el 8 y el 6 tienen también sus dos hijos, que se va ordenando como el 1 y el 4. El 6 tiene sus otros hijos, que son el 7 y el 8. El 1 tiene sus otros dos hijos, que es en la posición 7 y 8, que son el número 9 y 2. Y el 4 tiene su único hijo, que es el 0 de la posición 9. Este vector está compuesto de 10 números. El funcionamiento del montículo va yendo ordenando. O sea que el padre tiene que ser el mayor de sus dos hijos. Como podemos ver aquí, no está ordenado y vamos preguntando consecutivamente, empezando
por el último padre, que es el número 4. Y preguntamos, ¿4 es mayor que su hijo? Aquí podemos ver que el 4 es mayor que el 0, entonces no se hace nada, se mantiene. Vamos al siguiente padre, que es el 1. 1 es mayor que 2 hijos, entonces no. Entonces aquí se va a hacer el cambio. Se va a cambiar por el mayor de sus hijos, que es el 9. Aquí cambiamos el 9 y donde estaba el 9 le ponemos el hijo, el 1. Luego vamos al siguiente padre, que es el 6. Preguntamos, ¿6 es mayor a sus 2 hijos? Al 3 y al 7, no. Entonces cambiamos por el mayor de sus hijos. El 6 lo cambiamos por el 7. Ahora vamos al siguiente padre, que es el 8. 8 es mayor que sus 2 hijos. Vamos preguntando, no. Entonces lo cambiamos por uno de sus mayores, de su mayor hijo, que es el 9. Ahora vamos a la raíz y preguntamos, 5 es mayor que sus 2 hijos, que el 9 y el 7, no. Entonces cambiamos por sus 2 hijos. Y aquí vendría el 9. Ahora, en el vector se va a cambiar así consecutivamente. Aquí pueden ver cómo se va cambiando, preguntando. Antes de que sigas, vamos a la anterior, a tu anterior pantalla. Sí. Ok, una vez que has cambiado el 5 con el 9, no te olvides que el 5 es menor que el 8. O sea que también tendrías que cambiar el 5 con el 8, porque siempre el padre tiene que tener... Licenciado, estoy explicando parte. Licenciado, estoy explicando parte por parte. Ah, ya, ok, seguí. Ya. Una vez que ya digamos está el mayor en el nivel en la raíz, Ajá. y aquí tenemos el vector ya digamos acá. Así era el vector que hemos ordenado hace un momento. O sea que debemos empezar del 4, y hemos preguntado por su hijo, que es el 0, y se mantiene. El 1 por sus 2 hijos, el 9 y el 1, se cambia. De la posición 9 se cambia, así sucesivamente vamos cambiando. Ahora, como aquí el 9 está en la posición 0 en la raíz, y el 0 está en la posición 9, aquí surge un cambio. Que el 9 se cambia por su última posición, aquí viene el 0 y aquí viene el 9, y esta última posición, que es el 9, no se toma en cuenta, se anula, se va anulando y solo se toma desde la posición 8. Aquí aquí se va a surgir el cambio, aquí viene el 0 y aquí viene el 9. Y ahora, pero a este se le quita, ya no se toma en cuenta, y así sucesivamente va. Ahora volvemos a preguntar por el último padre, ahora que es el 8. 8 es mayor a sus 2 hijos. Sí, es mayor. Entonces vamos al siguiente padre, 7 es mayor a sus hijos. Sí, ya no se puede, se deja tal como está. Volvemos a preguntar, 5 es mayor a sus 2 hijos. No, entonces aquí surge el cambio con el mayor de sus hijos, que es el 5. Y aquí el 0 está en la raíz. Volvemos a preguntar, 0 es mayor a sus 2 hijos, 8 y 7, no, entonces se va cambiando. Aquí viene el 8 y aquí viene el 0. Como el 8 está en la raíz, se va cambiando por la última posición, que es el 2. Y este 8 se va a la última posición,
acá viene el 8. Y aquí se cambia por el 2. Como el 8 estaba en la primera posición y el 2 en la última, se va cambiando y este 8 ya no se toma en cuenta. Y el 7 sería el número mayor. En la posición 7 solo tendría 7 posiciones. Ahora volvemos a la anterior. Como el 8 ya no se toma en cuenta, solo tenemos, y volvemos a preguntar, sí, consecutivamente. 5 es mayor a su hijo, a su único hijo, sí, ya está ordenado. Ya no se hace nada, se mantiene. Y 7 es mayor a sus dos, sí. 0 es mayor a sus dos hijos, no. Aquí surge el cambio. Aquí viene el 5 y aquí viene el 0. Y preguntamos a la raíz, al padre, el primer padre. 2 es mayor a sus dos hijos, 5 y 7, no. Entonces se va cambiando. El 7 y el 2. Ahora, como el 7 está en la raíz, se va cambiando por el último. Aquí viene el 7 y aquí viene el 1. Y aquí en el vector, igual, como estaba aquí el número 1 en la última posición, y aquí estaba el número 7. Aquí estaba el 7 y aquí estaba el 1 en la última posición. Entonces se va a ir cambiando el 7 por el 1. El 7 por el 7 por el 1. Y este 7 ya no se toma en cuenta, se anula. Volvemos al anterior y este 7 ya no lo tomamos en cuenta. Así sucesivamente se va a ir ordenando el vector. Y volvemos a preguntar, ¿2 es mayor a sus dos hijos? No, entonces se va cambiando el 6 por el 2. Preguntamos al siguiente, 5 es mayor a sus dos hijos? Sí, se mantiene. 1 es mayor a sus dos hijos? No, entonces se va cambiando por el mayor de sus hijos. Aquí viene el 6 y aquí viene el 1. Como el 6 está en la raíz, se va cambiando por el último, que es el 3. Se cambia el 6 por el 3. Y este 6 ya no se toma en cuenta. Lo mismo pasa acá. Como 6 estaba acá y el número 3 estaba en la última posición, aquí surge un cambio. El 6 se va en la posición última y el 3 va en la posición primera. Y este 6 ya no se toma en cuenta. Vamos a preguntar de nuevo. 1 es mayor a su hijo? No. Entonces va a surgir el cambio. Aquí se viene el 1 y aquí se viene el 2. Preguntamos 5 al siguiente padre. 5 es mayor a sus dos hijos. Sí, no se hace nada. Entonces volvemos a la raíz, al primer padre. Preguntamos, 3 es mayor al 5 y al 2. No, entonces se cambia por el mayor de sus hijos. El 5 y el 3. Como el 5 está en la raíz, se va a cambiar por el último, por la última posición. Aquí vendría el 1 y aquí vendría el 5. Y este 5 ya no se toma en cuenta. Como aquí el 5 estaba en la primera posición y el 1 estaba en la última posición, y surge el cambio. El 1 se va a la primera posición y el 5
se viene a la última posición y el 5 ya no se toma en cuenta. Volvemos a la anterior. Preguntamos, ¿3 es mayor a sus 2 hijos? No, entonces se cambia. 4 viene aquí y el 3 va a su posición del 4. Preguntamos la raíz del primer padre. 1 es mayor a sus 2 hijos. No, entonces se cambia por el mayor de sus hijos. Aquí viene el 4 y aquí viene el 1. El 4 está en la raíz y se cambia por la última. Como el 4 es la primera posición es el 4, entonces el 3 es la última. Y aquí se cambia. 4 viene aquí y el 3 viene acá. Y el 4 ya no se toma en cuenta. En acá el 4 estaba en la primera posición y el 3 estaba en la última posición. Entonces cambiamos, el 3 viene a la primera posición y el 4 va a la última y el 4 ya no se toma en cuenta. Volvemos acá y preguntamos, 1 es mayor al 0, sí, ya no se hace nada. 3 es mayor a sus 2 hijos, sí. Entonces el 3 se va cambiando por la última posición. Aquí viene el 0 y aquí viene el 3. Ahora el 3 ya no se toma en cuenta. Volvemos acá, como el 3 estaba acá y el 0 estaba en la última posición, entonces cambiamos. El 0 viene a la primera posición y el 3 va a la última posición. Y el 3 ya no se toma en cuenta. Volvemos acá. Preguntamos al único. 0 es mayor a sus 2 hijos. No, entonces se cambia por el mayor de sus hijos. Acá viene el 2 y acá viene el 0. Y cambiamos. En sí ya estaría ordenado el vector porque hace rato ya estaba, porque se cambiaba por el último hijo. Acá estaba el 0 y acá estaba el 2. Y el 2 como es, ya está ordenado acá, se mantiene, entonces el 2 ya no se tomaría en cuenta porque ya es el último. El 2 se quita, entonces aquí como estaba acá el 0 y el 2 y el 2 ya se mantiene nomás en esa parte. Y como el 2 ya estaba en la última posición, se anula y ya no se toma en cuenta. Y volvemos acá, 0 y el 1 igual ya está en la última posición que el... Porque si volvemos a preguntar 0 es mayor y volvemos a cambiar que el 1 suba a la raíz y el 0 baje, tendríamos que volver a cambiar el 0. Y entonces como ya está ordenado el 1 se mantiene ahí y aquí el 1 y aquí el 0. Y así sucesivamente el vector ya se ha ordenado consecutivamente, empezando el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso sería todo, licenciada. No se han entendido. Creo que ahora sí han entendido. Preguntemos. ¿Ahora se han entendido, chicos, el montículo? Sí, no, más o menos. Pero esto era lo que queríamos, ¿no? Una exposición de cómo funcionan, no diagramas de flujo, chicos, no diagramas de flujo, porque es más difícil, se confunde más. Ahí está, una respuesta positiva.
¿Alguien más ha entendido el montículo? Nathan, Alan, Luis Enrique, Andrés. Ahí está. Ahora sí. Eso era. Bien. Estaba pendiente el grupo. O sea, que tenían que haber expuesto en la anterior clase, ¿verdad? Y han trabajado Bravo Fabián, Quispe Gabriel, Paz Jonathan y Condori Hansel. ¿Está bien? Los 4. ¿Está bien, chicos? Sí, licenciada, está bien. Bien. Vamos al grupo 6, por favor. Perdón, al grupo 7. Grupo Está bien. 7. Adelante. Radix. Método Radix. Yo voy a ir a ver. Bueno, buenos días, Lice, buenos días, compañeros, a todos. Mi compañero y yo tenemos que exponer sobre el método Radix. ¿Qué es el método Radix? Bueno, primero, ¿cómo surge? Todo empieza desde 1880, cuando en Estados Unidos el censo llevó 10 años, el proceso de información, o sea, 10 años han tardado en recopilar toda la información. Entonces, en base a la máquina tabuladora de Herman Hollerith, Hollerith, no sé cómo se pronuncia su apellido, en 1890 crea su máquina tabuladora. Era una máquina que usaba tarjetas perforadoras. Con esa máquina, el censo ha tardado solamente 6 semanas en procesar toda la información de la población. Entonces, en base a eso se crea el método Radix. ¿Qué es? Como estamos viendo algoritmos de ordenamiento, también es un algoritmo de ordenamiento que ordena los números, pero agarrando cada dígito de los números. Es rápido, es sencillo, es estable. ¿Cómo funciona? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que hace el método Radix? Empieza agarrando las unidades. El 7 es, por ende, es la unidad. Su unidad es 7. Del 23, la unidad es el 3. Entonces lo ponemos en el 3, perdón. El 453 también su unidad es el 3. Y así con todos los números que le demos. El 667 igual, su unidad es el 7. Del 54 su unidad es el 4. Del 90 es el 0. Y del 111 es el 1. ¿Hay algún número que quieran que le aumente o algún número que quieran que le quite o que le cambie? No sé, por ahí no les cae algún número. ¿Podría tal vez añadir 48? Está bien. Bueno, del 48 su unidad es el 8. Seguimos. Después de hacer todo esto y formarlo por grupos, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve a acomodar, empezando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, mirándolo de frente. Lo acomoda. Bueno, después de ser acomodado, ¿qué hace? Se pasa a las decenas. El 90, su unidad de decena es el 9. Por lo tanto, vamos a bajarlo hasta el 9. Del 11 es el 1. Del 111 también es el 1. De este número es el 6.
del 23 es el 2, del 453 es el 5, del 54 es el 5, el 7 está solo, no tiene decenas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le aumenta un 0, pero como el 0 no vale nada, bueno, el 0 a la izquierda no vale nada. Entonces, lo quitamos y lo ponemos en el grupo de 0. De este número es el 6 su decena y del 48 es el 4. Bueno, hecho esto, voy a volver a acomodar desde hacia abajo y de izquierda a derecha. Y nos pasamos a las centenas. Bueno, ahora las centenas. Este ya hemos dicho que tiene que estar en el 0, porque tampoco tiene centenas. Al 11, el 11 tampoco tiene centenas, por donde lo colocamos en el 0. El 111 es 100, la centena es 1. Este en el 0, no tiene centenas en el 0. Este en el 4, porque es 400. Este se va al 0. Este en el 9, 7900. Este en el 6, porque es 600. Y este en el 0, porque no tiene. Poco a poco se va acomodando el algoritmo, se va ordenando. Y por último, o sea, hasta la última unidad, porque tenemos hasta de 4 dígitos. Perdón. Ya. Bueno, en estos momentos está ordenado. Ya está ordenado. Pero si tuviéramos otro número con 4 dígitos que sea menor a este, igual ordenaría. Esto simplemente ya es colocarlo en los ceros, porque ninguno tiene 4 dígitos, excepto el último. Y este va al final. Entonces, ya acabado todo, te entrega la lista ordenada. Como podemos ver o apreciar, está ordenado. De esta manera es como el algoritmo de Radix funciona. Eso es lo que hace. Iba a mostrarles el diagrama de flujo, pero escuché decir a Ale que no diagramas de flujo. Pero ¿puedo mostrar el código? ¿Hacerlo coser el código? Hacerlo correr el código, ok. ¿Hasta ahí les quedó claro o con el código más? Déjame preguntarles. Radix, chicos, ¿han entendido? Sí, no, más o menos. Porque es importante entender cómo funciona. Ya lo demás es el plus que los compañeros van a dar y yo voy a publicar, ¿no? Su trabajo. Vamos poniendo en el chat si han entendido. Sí, no, más o menos. Perfecto, te han entendido todos. Hácelo correr entonces. Ya, está bien. Vamos a empezar haciendo correr. ¿Me pueden dictar números? Si gustan, ¿no? Tú nomás. 25. Ahí está, te están dictando. Perdón, ahorita los leo. O si no, pongan en el chat. ¿Usted, Lick, no quiere dictar ni un número? Ya te he dictado el 19. Ya está bien, muchos números. Pero igual lo va a ordenar. Esto me va a pedir números hasta que yo le coloque fin. Ya, muy bien. Está bien.
ahí nos muestra la lista sin orden, estos son sus números, y la lista con orden. Pero vamos a ver cómo lo hace, porque han debido notar, aquí hay un comentado, esto lo vamos a quitar y vamos a volver a pedir números. Y van a ver cómo los acomoda en cada grupo. Voy a agarrar sus mismos números. Y fin. Bueno, ¿qué es lo que hace? Después de pedir los números, los acomoda en cada grupo. Por ejemplo, este es el grupo 0, este es el grupo 1, 2, 3, 4, 5. Y su unidad es el 5. Y lo hagas a uno por uno, el 35 ya está en el 5. En la segunda fila, el 47 en el grupo. Como este era el grupo 5, este es el grupo 6 y este es el grupo 7. Está rellenado con ceros porque el máximo es el 1287 y todos se van a redondear con 4 ceros hacia la izquierda para que tenga el mismo, ¿cómo se diría? Para que los cuente a todos. Luego de pasar por las unidades, se va a las decenas. El 60, por ejemplo. Este es el grupo 1, 2, 3, 4, 5. 4, este es el 4, perdón, 5, 6. Y está en ese grupo. Esa es la manera en que los acomoda, es la manera en que funciona y al final te entrega una lista ordenada. Eso sería nuestra exposición. No sé si tienen alguna duda o algo más que quieran que les diga, explique. Está muy bien, gracias. ¿En tu grupo solamente han trabajado Copa, Mamani, Lex y Quispe Choque Luis Enrique? Sí, licenciada. Solo los dos. Así es. Ok. Listo, muchas gracias. Está bien bonito. Eso es lo que queríamos, que nos muestren cómo funciona. Vamos con el grupo 8, por favor. Gracias por atenderme. Ok, gracias a ti. Grupo 8, fusión, partición. Buen día, licenciada. Hola. Buenos días, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Con el permiso de la licenciada voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve correctamente? Sí. Listo. Ok. Bueno, el día de hoy nuestro grupo, los cuales integrantes somos Calderón Miranda María del Carmen, a la cual le agradezco mucho el apoyo, y mi persona Rodríguez Calderón Nathan. El día de hoy vamos a hablar de un método de ordenamiento bastante interesante, denominado mezcla directa o fusión-partición. Pero antes quisiera entregar algunos conceptos, tal vez, un poco de contexto. Ordenar datos es una función que podemos encontrar en casi todo lado. La mente humana es bastante interesante, que busca ordenar cosas dependiendo, ya sea color, tamaño, y así, y en orden cronológico también. Ya sea, incluso en nuestros teléfonos podemos observar cómo nuestras canciones favoritas o la lista de nuestros contactos están debidamente ordenados. Y eso no es casualidad. Todo eso tienen un algoritmo de ordenamiento. Y para que estos algoritmos o métodos funcionen, se requiere aplicar algún criterio de ordenamiento para facilitarnos su manejo o interpretación. Como dije anteriormente, color, tamaño, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos directamente con el tema. ¿En qué consiste este método de ordenamiento?
consiste en realizar una partición y una fusión que produce secuencias ordenadas de longitud cada vez mayor. Es decir, crea grupos, ¿ok? Y para que esto funcione, este método emplea en total 3 vectores. Tomemos eso muy en cuenta. Toma 3 vectores. Uno que va a ser el principal, el más importante, y 2 vectores auxiliares que van a servir para todo el proceso. Este método, para que funcione, emplea pasadas o vueltas, para que, es decir, en cada pasada o vuelta genera una serie de procesos que en un momento lo vamos a ver. Y quisiera que veamos 3 puntos importantes antes de comenzar, por favor. Primero, que los elementos del vector se parten, como dije anteriormente, se parten y fusionan en grupos de 2 elevado a la n, donde n empieza en 0 y se incrementa de uno en uno en cada vuelta. Eso quiero, por favor, que lo tomen muy bien en cuenta. Se va formando grupos, ¿ok? Grupos de, primero de 1, luego de 2, luego de 4, de 8, hasta donde sea necesario. Grupos así. Después, punto número 2, los elementos que se comparan son los del primer vector auxiliar con los del segundo. Y siempre buscando el menor. Esa es la principal búsqueda. Buscar siempre el menor. Y el tercer punto. El algoritmo continúa dando vueltas, como dije anteriormente, da vueltas o sí, vueltas, mientras que 2 a la n, como dije anteriormente, sea menor al número de elementos del vector original. Recuerdan que les dije que vamos a emplear 3 vectores. Dependiendo de la cantidad de elementos de ese vector, del vector principal, se va a determinar el número de vueltas que se va a dar. Y bueno, sé que esto puede parecer un poco chino, lo sé, porque no hemos, aún falta todavía, pero les prometo que va a tener sentido. Adelante, María. Muy bien, gracias, Nathan. Voy a pasar a compartir mi pantalla para explicarles cómo funciona lo que nuestro compañero nos ha explicado. No sé si podrían confirmarme si se ve, por favor. Se ve muy bien, gracias. Gracias, Vicente. Bien, primeramente, muy buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Calderón Miranda María del Carmen, ya me había presentado mi compañero. Somos el grupo 8 y como tema nos tocó exponer el método de ordenamiento externo, mezcla directa con otro nombre se lo conoce, ¿no? Que fundamentalmente tiene 2 pasos a seguir, que igual había mencionado mi compañero, que es partición y fusión. Bien, puesto que este método no trabaja, bueno, en el ejemplo que nos había dado mi compañero, nos había mostrado con vectores, pero como este es un método de ordenamiento externo, no trabaja con vectores. Como lo habíamos visto anteriormente en la exposición de 3 compañeros que mencionaban métodos de ordenamiento interno. Entonces, este trabaja con archivos y no tanto así con vectores, porque trabajaremos el proceso en sí con archivos ordenando los mismos y los datos van a ser subidos a una memoria externa para realizar todo el proceso. Entonces voy a empezar a explicarles cómo funciona. Y bien, como tenemos acá para trabajar y como ejemplo es una lista con elementos a ordenar que estarán en nuestro denominado archivo original o archivo principal. Podríamos también llamarlo vector simulando con vectores.
Y posteriormente, para realizar el proceso de ordenamiento, usaremos dos archivos auxiliares, un archivo auxiliar 1 y un auxiliar 2. Para nuestro ejemplo, notemos que nuestra n es igual a 8, es decir, contamos con 8 elementos a ordenar. Para iniciar, declararemos como paso 1 lo que es la partición, a lo que hace referencia a que era el método de ordenamiento mezcla directa, que también puede ser llamado como fusión y partición. Y ya habíamos mencionado por qué son esenciales. Como paso 1, entonces tenemos partición. Notemos dos aspectos importantes, que es 2 elevado a la p, el cual indica el número en el cual debemos partir nuestro archivo original en grupos de cuánto, donde p va a ir incrementando de 1 en 1, comenzando desde 0, es decir, 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, prosiguiendo, habíamos dicho que como paso 1 tenemos la partición. Y en la primera pasada, con 2 elevado a la 0, que es igual a 1, el cual indica que partiremos nuestro archivo de 1 en 1. De manera sucesiva, iremos bajando nuestro primer elemento, que es el 3, a nuestro auxiliar 1. Y recorriendo, o mejor dicho, prosiguiendo con la partición, que va de 1 en 1, vamos con el 5, el cual va a ir al auxiliar 2, y así sucesivamente. El 9 va a ir al auxiliar 1, el 1 al auxiliar 2, el 6 al auxiliar 1, 4 al auxiliar 2. Como podemos notar, se va de manera intercalada. Y al principio hemos ido incorporando nuestro primer elemento al auxiliar 1 y luego al auxiliar 2. Después de esto tenemos nuestro paso número 2, que es la fusión. Ya una vez teniendo nuestros archivos auxiliares con datos, proseguimos con este paso, el cual notamos que ya una vez partiendo de 1 en 1, vamos a ir comparando los elementos dentro de ese rango, es decir, como hemos ido partiendo, de 1 en 1. Y lo tenemos que volver a subir a lo que es el archivo original, porque ya lo habíamos dejado vacío. Entonces lo tenemos que volver a llenar si es que vale el término. Comparamos. Primero el primer elemento del auxiliar 1 con el del auxiliar 2. Comparamos. 3 es menor a 5, sí. Entonces el 3 sube al archivo original. Como 5 ya no tiene con quién compararse, por decirlo así, este es un grupo, solamente puedo hacer comparaciones entre ellos. Estos son apartes. Entonces, como 5 ya no tiene, porque 3 ya ha subido a nuestro archivo original, solo sube. Pasamos al siguiente. Comparamos el 9 y el 1. 9 es menor a 1, no. 1 sube. 9 no tiene con quién compararse, entonces también sube. Comparamos 6 y 4. 6 es menor a 4, no. 4 es menor, sube. 6 le sigue, sube. Ah, carajo. Observamos que nuestro archivo original muestra lo contrario, lo cual indica que hemos terminado con nuestro paso 2. Entonces volvemos a nuestro paso 1, en donde ya es nuestra segunda pasada número 2, donde nuestra P, que ya habíamos indicado más antes, incrementa en 1
en lo que era 0, entonces tenemos 2 elevado a la 1 que es igual a 2, lo cual va a indicar que tengo que partir de 2 en 2. Y estos ya se toman como grupos, como habíamos visto anteriormente, el primer elemento venía aquí al auxiliar 1, pero esta vez ambos van al auxiliar 1, los siguientes al auxiliar 2, 4 y 6 al auxiliar 1, 7 y 8 al auxiliar 2. Ahí termina lo que es partición. Entonces seguimos con el paso 2, fusión. Comparamos elementos en rangos de 2 por cada archivo. 2, 2. No podemos comparar 5 y 4 porque este ya pertenece a otro grupo. Entonces comparamos. 3 es menor a 1, no, 1 es menor, 1 sube. Esta vez ya no sube 3 porque hay más elementos con los cuales se puede comparar. Entonces, en vez del 1, por menor va a recorrer al 9. Y compara. 3 es menor a 9. Sí, 3 sube. Por menor recorre y va al 5. Este se sigue manteniendo, se sigue comparando porque tiene más elementos con los cuales compararse. Entonces, 5 es menor a 9. Sí, 5 sube. Y como 9 ya no tiene con quién más compararse, como ya lo habíamos visto más antes, igual sube. Y nos pasamos al siguiente grupo. Tomando como elementos el 4 y el 7, el 4 del auxiliar 1 y el auxiliar 2, 7. 4 es menor a 7, si 4 sube, por menor recorre. Y compara 6 y 7. 6 es menor a 7, sí. Aquí ya no hay más por menor recorrer, entonces tenemos estos dos últimos elementos, los cuales igual se van a comparar. Entonces comparamos. Sube 8 y preguntamos, ¿8 es menor a 7? No. 7 es menor, sube. 8, como ya no tiene con quién más compararse, sube. Y nuevamente notamos que ya nuestro archivo original, se ha vuelto a llenar de datos ordenados ya anteriormente. Esta ya es nuestra tercera pasada. Como han debido notar, según a la pasada, digamos, en una pasada, sí o sí se repite lo que es partición y fusión. En otra pasada, partición y fusión. Eso es lo que pasa en una vuelta o pasada. En la pasada número 3 tenemos 2 elevado a la 2, que es igual a 4. Por tanto, vamos a tomar, o vamos a partir de 4 en 4, de 4 en 4. Los primeros elementos que se han partido al archivo auxiliar 1 y los siguientes al archivo auxiliar 2. Paso 2, fusión. Vamos a ir comparando elemento con elemento del archivo 1, auxiliar 1 y el auxiliar 2. Estos ya se tendrían que comparar entre todos porque son un solo grupo. Comparamos. 1 y 4. 1 es menor a 4, 1 es menor, sí. Por menor, recorre. Y va a comparar 3 y 4. 3 es menor a 4, sí. 3 sube. Por menor, recorre. 5 es menor a 4. No, 4 es menor. 4 sube y por menor recorre. Y comparamos. 5 es menor a 6, sí. Por menor recorre. 5 sube y 6 se sigue comparando. 9 es menor a 6, no. 6 es menor, 6 sube, por menor recorre. 9 se sigue comparando. 9 es menor a 7, no. 7 sube, 9 se sigue comparando. 9 es menor a 8, no. Entonces 8 sube. Y como 9 ya no tiene con quién más compararse, y ya hemos dejado acá vacío, simplemente sube. Ahora,
Ya hemos nuevamente obtenido nuestro archivo original con datos ordenados y anteriormente, entonces vamos a nuestra pasada número 4. Y aquí un dato importante que nuestro compañero ya nos había dado es de que 2 elevado a la p no tiene que ser mayor al número de elementos a nuestra n. En este caso tenemos 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Nuestra n es 8, entonces es ahí cuando termina nuestro proceso de ordenamiento. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias, María del Carmen. Entonces, chicos, vamos poniendo en el chat. Si han entendido, este es el primer método de ordenamiento externo que están viendo. Vamos poniendo si han entendido fusión-partición. Sí, no, más o menos. Bien. Genial, yo también he entendido muy bien. Gracias al grupo 8. Vámonos con el grupo 9, por favor. Grupo 9, ¿está listo? Sí, Lice. Es que mi hija no se sube. Bien, vamos con el grupo 9. Y esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vean la gama de métodos que hay y que los entiendan, ¿no? Ya pronto les voy a subir lo que han presentado sus compañeros para que lo tengan documentado. Bien. Lice, buenos días. Nayeli, ¿cuántos han trabajado? Solo los integrantes, yo, Chávez y Mendoza. Chávez, Mendoza y Carrasco. Sí. Adelante. Licenciada, compañeros, tengan todos buenos días. Hoy les voy a explicar acerca de complejidad y eficiencia de un algoritmo. Yo les voy a explicar la parte que es de qué es una complejidad algorítmica. Una complejidad algorítmica es una métrica teórica que nos ayuda a describir el comportamiento de un algoritmo en términos de tiempos de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? Es el tiempo que tarda un algoritmo en resolver un problema y en memoria requerida. ¿Qué es el tiempo o la memoria que se utiliza para poner solución a un problema? Esto nos ayuda a comparar entre la efectividad de un algoritmo y otro y decidir cuál es el que nos conviene implementar. A la idea de tiempo de ejecución se le conoce como complejidad temporal y a la idea de memoria requerida se le conoce como complejidad espacial. Dichos valores se encuentran en función del tamaño del problema, aunque en algunos casos no. Por ejemplo, tarda y consume lo mismo un algoritmo en ordenar 100 o 1000 elementos existentes en una memoria. Obviamente no. Por tanto, se habla de complejidad algorítmica como una función de valor n y no como una constante. Conclusión. La complejidad algorítmica o ritmo de crecimiento, también llamado ritmo de crecimiento, es una métrica que permite como programador evaluar la factibilidad de las diferentes soluciones de un problema. Y esto también te permite escoger entre uno o varios métodos para poder resolver tu problema, ¿no? Esa es mi parte, licenciada. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Lo que yo les voy a explicar es la eficiencia de un algoritmo. Bien, voy a presentar.
Adelante. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve. Ok. Muy bien, empezamos. La eficiencia de un algoritmo. Podemos ver que cuando se comparan dos algoritmos que resuelven el mismo problema, normalmente se encontrará que un algoritmo es más eficiente que otro. Pero el objetivo es que el programador pueda reconocer cuál de los algoritmos, cuál de los algoritmos es más eficiente para resolver el problema. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia de un algoritmo es la propiedad mediante la cual un algoritmo debe alcanzar la solución al problema en la cantidad más pequeña posible de recursos físicos y que sea compatible con su exactitud o corrección. Un buen programador buscará el algoritmo más eficiente dentro del conjunto de aquellos que resuelven con exactitud un problema dado. ¿Cómo se mide? La eficiencia de un algoritmo o programa informático, uno de los métodos más sobresalientes es el analizar lo que permite medir las dificultades inherentes de un problema. Los restantes utilizan con frecuencia técnicas de análisis de algoritmos siempre que estos se diseñan. Estas características permiten comparar algoritmos para la resolución de problemas en términos de eficiencia. Aunque las máquinas actuales son capaces de ejecutar millones de instrucciones por segundo, la eficiencia permanece como un reto o preocupación a resolver. Con frecuencia, la elección de entre algoritmos eficientes e ineficientes puede mostrar entre la solución práctica a un problema y una no práctica. Bien. Como dice la diapositiva, la forma más fácil es obviamente contar la cantidad de procesos capaz que se puedan repetir en un algoritmo innecesariamente. Bien, también como dije, las máquinas actuales, a pesar de que pueden generar cientos y cientos de procesos al mismo tiempo, como no era en otros tiempos, aún es importante encontrar un algoritmo eficiente, muy eficiente, porque no es muy responsable y práctico ser conformista con el resultado. Siempre es importante encontrar la solución más práctica. Por ejemplo, en un programa que necesite, o digamos bien, en un juego, por ejemplo, que necesite digamos, un enemigo que tienes que vencer, es más sencillo si ese personaje se programa de una forma en la que se pueda reutilizar su código en otras formas, en otros enemigos, en otros personajes. Eso es un concepto una forma muy sencilla de comprender. Cuando un juego, por ejemplo, no está programado de forma eficiente, es muy común que surjan errores, bugs, como se conoce actualmente. Ok, esa fue mi parte sobre la eficiencia. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Hola, adelante. Un momento. ¿Se puede ver mi pantalla, licenciada? ¿O cómo se ve? Todavía no, a ver, esperemos. A veces demora. Nada. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Ahora sí. Ya, ahora sí. Yo voy a explicar los ejemplos de cómo es. Bien, por ejemplo, por ejemplo, digamos, alguien vive aquí y quiere llevar unos libros.
por ejemplo, el tiempo, o sea, de cuánto tarda sería. Si aquí es 2 kilómetros, por ejemplo, si yo quiero llevar en 2 kilómetros un cuaderno, me tardaría un cierto tiempo. Pero, ahora, digamos, si yo lo quiero llevar en un auto, me tardaría menos tiempo. Bueno, casi sería el mismo tiempo, pero si yo tengo que llevar, por ejemplo, unos 20 libros hasta allá, se demora más tiempo en llevar. Pero si lo llevo con auto, lo llevaría en menos tiempo. Eso sería lo que es los tiempos de ejecución para los algoritmos. Ahora, el tiempo. Un tiempo, por ejemplo, en el primero, si yo llevo un cuaderno, lo llevaría, por ejemplo, en este tiempo. Me tardaría más entre más libros lo lleve. Pero si lo llevo, por ejemplo, en el auto, me tardaría el mismo tiempo que me tardaría llevar 1 a 20 libros. Ahora, un algoritmo, por ejemplo, un algoritmo no es así, digamos, en línea recta, sino tiene, o sea, varias veces cambia lo que es, digamos, su tiempo de ejecución, puede variar entre varios tiempos, no siempre va a ser constante, siempre va a estar cambiando. También, digamos, por ejemplo, si un algoritmo lleva un for, va a ser, su entrada va a ser de crecimiento, o sea, en línea recta. Si lleva 2 for, puede variar entre más arriba, y así más arriba, si lleva 3, 4 en n al cuadrado. Si es, por ejemplo, un logaritmo de n, los logaritmos mayormente hacen lo que el tiempo sea menos, lo que lo llevaría siendo así un logaritmo. Este sería un logaritmo. Y así, dependiendo al tiempo de cuánto llevaría cada algoritmo. Por ejemplo, aquí tengo de lo que es esto es esta es una recursividad de buscar un Fibonacci. Ahora, lo voy a hacer correr. Y ya tengo, por ejemplo, vamos a buscar el Fibonacci de 20. ¿Cuánto se ha tardado? 0.12 segundos. Ahora, si lo hago correr con buscar un Fibonacci, por ejemplo, 35, se está tardando. Y ahorita va a salir cuánto tiempo se ha tardado. Un momento. Ahí está. 12.39 segundos. Y por ejemplo, es de 9 millones. El Fibonacci que ha buscado ha tardado harto. Eso quiere decir que se ha tardado en tiempo o sea, más se va a tardar el tiempo entre más números esté buscando. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el método de sacudida, de ordenamiento. Voy a poner unos números rápidos. Por ejemplo, de 8. La ha ordenado y se ha tardado 0.3095 segundos. Ha sido rápido. Y, por ejemplo, aquí en el Python, ¿cómo hago para buscar su tiempo? Aquí, por ejemplo, este es un import. Lo importo aquí. Después lo inicio debajo del llenar, porque si no, el llenar también lo va a contar como tiempo. Lo finalizo y solo muestro. De los otros igual lo tengo, que es por ejemplo, del burbuja, igual tarde. Y después, por ejemplo, el vector Karen es igual, por ejemplo, con la frase que usted nos daba. Lo ha desordenado y se ha tardado 0.3078 segundos. Y digamos, por ejemplo, si lo vuelvo a hacer correr, el algoritmo, se ha tardado, o sea, ha cambiado.
A veces tarda más, a veces tarda menos. Nunca va a ser constante el mismo tiempo. Por eso es que a veces de otra manera lo calculan con un límite y con un, por ejemplo, de un límite, lo calculan de aquí hasta aquí. Este va a ser su máximo de ejecución de un algoritmo. Así lo calculan más fácil su tiempo de ejecución. Eso sería todo, licenciado. Listo, gracias. ¿Han entendido complejidad, chicos? Complejidad algorítmica. O sea, no en vano yo les digo, revisen sus algoritmos. No es que corra por correr. Tiene que correr y correr bien. Y ahora sus compañeros les han dado con un ejemplito cómo pueden medir el tiempo de ejecución de sus algoritmos. ¿Verdad? Bien, vamos poniendo en el chat, sí, no, más o menos. Ok, va uno. ¿Y el resto? Ok, ¿han visto con un ejemplito? Creo que se entiende siempre mejor que solo ver teoría, ¿no ven? Muy bien, y para terminar, el grupo 10, por favor. ¿Está listo? Sí, licenciada. En un momento comparto pantalla, por favor. Ok, gracias. ¿Se ve, licenciada? Sí, se ve. Adelante. Bueno, nuestro grupo nos ha tocado lo que es el método de búsqueda hash. Los participantes son Copa Morales Joel, Escobar Chávez Ronald José, Kisbert Quiroga Ariana Abigail y mi persona Solares Vilca Sarel Taitiara. Ya, empecemos. La función hash, o también conocido como hashing, o transformación de llaves, es un método que permite el acceso a estos datos sin que los mismos estén ordenados, lo cual aumenta la velocidad de búsqueda, reduciendo el tiempo de espera significativamente. Se basa en asignar a cada elemento un índice mediante la transformación del elemento, la cual convertimos en una llave o clave, la cual mediante un arreglo se verá dónde se posicionará. El término hash proviene aparentemente de la analogía con el significado estándar de dicha palabra en el mundo real, picar y mezclar. Donald Knuth cree que H.P. Loon, empleado de ABME, fue el primero en utilizar el concepto de un memorándum fechado en enero de 1953. Su utilización masiva no fue hasta después de 10 años. Ya. El método de búsqueda hash tiene muchas funciones. De una de las que les voy a hablar es restas sucesivas, en el cual vemos en el ejemplo 1 que 16 menos 12 nos da igual a 4. Ejemplo 2, 189 menos 186 nos da 3. Y el ejemplo 3 nos da que
12.345 menos 12.300 nos da 45. Ahora vamos a ver en qué lugar se posicionarán estos números. Ya, aquí vemos un ejemplo de 11 menos 10, que es igual a 1. De esto se trata lo que es el método de búsqueda hash, mediante tablas, como dijimos anteriormente, mediante una clave o una llave, donde el final de un número, para la función de restas sucesivas, restando con un número, el número final de dicha resta toma el lugar en la función que es en la tabla hash. Como vemos, por ejemplo, el 11 menos 10 nos da igual a 1, lo cual lo posiciona en el número 1. 12 menos 10 nos da 2, lo que lo posiciona en el número 2. Y 23 menos 10 nos da 13, el cual solo se toma el último número, el último dígito, que es 3, y es por esa razón que se posiciona en la tabla número 3. Y así sucesivamente. Ya, vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Una ventaja, se pueden usar los valores naturales de la llave, puesto que se traducen internamente a direcciones fáciles de localizar. Se logra independencia lógica y física debido a que los valores de las llaves son independientes del espacio de direcciones. No se requiere almacenamiento adicional para los índices. Las desventajas: no pueden usarse registros de longitud variable, el archivo no está clasificado, no permite llaves repetidas, solo permite acceso por una sola llave. Bueno, a continuación, mi compañera Abigail les va a mostrar otro ejemplo, otra función de lo que es el método de búsqueda hash. Adelante, Abigail. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Voy a mostrarles lo siguiente. Voy a presentar ahora mismo. ¿Me pueden confirmar si se puede ver? Se ve muy bien. Está bien, gracias. Esta función se llama aritmética modular y como podemos ver se basa en calcular el número de los elementos que se tendrá del vector, y consiste en tomar un residuo de la división de la clave entre el número de los componentes del arreglo. La función hash queda definida de la siguiente fórmula: el número modular, el módulo del número con el cuántos números tiene. Y voy a explicar. Aquí hemos tomado 8 números. Pero como se va a empezar desde 0, entonces la n sería 7. Entonces el número de casilla sería hasta 7, porque se empieza desde 0. Entonces, como los números los hemos tomado desde 20, 33, así de esta manera, en este orden, se tomará de igual manera. Y después vamos a ver sus residuos. Mediante eso se va a ordenar. Se va a hacer con la aritmética modular. Como podemos ver, el residuo del número 20 es el número 6. El residuo del número 33 es el número 5. El residuo de 21 es 0. No tiene. Y el residuo de 10 es 3. Vamos continuando. El residuo de 12 es 5. El residuo de 14 es 0. El residuo de 56 es 0. El residuo de 100 es 2. Entonces aquí ya empezamos a ordenar. Como podemos ver, el número de casilla junto con el residuo que hemos sacado recientemente se va a ir por ese lado. Aquí vemos que el residuo es el número 6, entonces se va a la casilla 6 el número. Entonces seguimos así sucesivamente. El 6 se viene acá, el 5 se viene aquí, el 0 se va acá, el 3 se viene acá. Los números dados de estos se van hacia las casillas. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos números son el mismo número? Entonces, en este caso, se suma 1 hasta que encuentre una casilla vacía.
Entonces 5 más 1 es igual a 6, pero 6 ya ha sido tomada. Entonces se suma otra vez un 1 más 1. Entonces en este caso sería 7. El 7 no ha sido tomado aún y se pone en esa casilla. Aquí también ocurre lo mismo y se pone el 1. Esto se arregla y se va a la casilla 1. Entonces, está bien. Aquí también está el mismo 0, se suma otra vez con 1, pero ya está ocupado. Entonces se suma otra vez con el número 1 y está la casilla 2 y no está ocupado, entonces se ocupa en esta casilla siguiente. Y aquí al final están los dos, son el mismo número. Entonces se va sumando, como hemos dicho anteriormente, y se va a la casilla 4. Entonces va quedando de esta manera. El 21 vendría primero, el 14 vendría segundo, el 21 es el número 0, el 14 ocupa la casilla número 1, el 56 ocupa la casilla número 2, el 10 ocupa la casilla número 3, el 100 ocupa la casilla número 4, el 33 ocupa la casilla número 5 y el 20 ocupa la casilla número 6. El 12 también ocupa la casilla número 7. Entonces, esto implica que se va guiando por el módulo que este tenga el número con el número de elementos. El módulo del número de elementos. Eso sería la aritmética modular. Muy bien. Sigue mi compañero. Joel. Okay. Adelante, Joel. Sí, porque no se olviden que el tema es búsqueda, ¿no? Y hemos visto cómo organizan los datos. Vamos, Joel. Licenciada, sigue nuestro compañero Ronald, que le va a mostrar lo que es el código en Python. Ok, adelante, Ronald. Sí, licenciada, buenos días. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a mostrar el código de método de búsqueda hash. Bueno, lo voy a hacer correr. Bueno, aquí me indica que tengo que introducir, en este ejemplo, 10 valores. Bueno, y me va a preguntar si es que deseo buscar un elemento. Y le voy a poner, en este caso, sí. Y me va a decir qué elemento quiero buscar. Y bueno, yo le voy a poner el 6. Y me dice que el elemento se encuentra en la posición 8. Y puedo continuar siguiendo buscar elementos, pero en este caso le voy a poner no. Y me dice fin. Bueno, eso sería todo, licenciada. Gracias.
Está bien, gracias. Bueno, chicos, ¿han entendido el método hash? Este no es un método de ordenamiento, este es un método de búsqueda. Sí, no, más o menos en el chat vamos poniendo. Bien, mientras van escribiendo sus compañeros, los que han trabajado son Escobar Ronald, Solares Bill Casarel, Popa Morales Joel y Kisber Girón Ariadna. ¿Está bien? 4. Sí, licenciada. Ok, gracias. ¿Por qué no responden? ¿No han entendido? Chicos, ¿han entendido el método de búsqueda hash? Brian dice sí. María del Carmen, ok. ¿Se han entendido? Está bien. Estaba por explicarles otra vez. Bueno, pero sus compañeros han entendido. Yo no entendí muy bien, pero bueno. Ok. Voy a volver a revisar entonces. Entonces, sí, aquí tengo 11 que entregar. Bueno, estos son los grupos que han entregado, ¿no? Son 10 grupos y tengo 11. Fijaros, alguien ha entregado doble. Gabriel, Sarelis, Erlan, Aleida, Carlos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué grupo de aquí no tengo que tomar en cuenta? Ah, ese debe ser, de Chávez. Dice, sin archivos adjuntos. Ok, lo demás está bien. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden. Bueno, ahora sí me muestro. Un poco despeinado. Bueno, chicos. Me ha gustado su trabajo. Todas las exposiciones, genial. Ustedes han visto. Si dominas el tema, puedes exponer. Si no dominas, por eso eran temas bien puntuales, bien cortitos, para que tú puedas exponer y puedas. Hemos visto distintos métodos, aquí los tengo, para recordar. El grupo 1 ha realizado la exposición del método Shell, ¿recuerdan? El grupo 2, Merge. El grupo 3, el método de inserción. El grupo 4 hizo el método del quicksort. El grupo 5 hizo el montículo. El grupo 6 hizo HEP, parecido al montículo, ¿se acuerdan? El grupo 7 hizo radix. El grupo 8, fusión-partición, que es un método de ordenamiento externo, que más adelante les puede servir. El grupo 9 hizo complejidad y eficiencia de algoritmos. Y el grupo 10 hizo un método de búsqueda, que es el método hash. No lo mencionaron, pero el método hash es uno de los mejores métodos de búsqueda porque su tiempo de ejecución es 1.
Tú das el valor y lo encuentras, porque los valores han sido almacenados en las direcciones que les corresponde. Por ejemplo, módulo 10, ¿no ves? Entonces su tiempo de ejecución es 1. Bueno, hay técnicas de direccionamiento para hacer el método hash, y obviamente según los datos ustedes tienen que encontrar la mejor operación para que el dato se almacene donde corresponda en el vector y la búsqueda sea rápida. Porque hay 3 métodos de búsqueda que han visto. Secuencial, que su tiempo de ejecución es n medios. Búsqueda binaria, que su tiempo de ejecución es logaritmo de n. Y la búsqueda hash, que es la tercera, que su tiempo de ejecución es 1, por si acaso. Bueno, miren, en 2 clases se han llevado un montón de métodos. Yo estoy segura que por lo menos al grupo que le ha tocado exponer, el método que le ha tocado exponer es el que por lo menos dominas. Y nosotros los has visto, bueno, los has ido entendiendo. Otra cosa es hacer tu algoritmo y plasmarlo en un diagrama de flujo y en un código, ¿de acuerdo? Chicos, un aplauso para ustedes, excelentes exposiciones. ¿No ven? Siempre hay los que, ¡wow!, les entiende súper bien y los que, repita, ¿no ven? Pero al final creo que es un buen producto. Bien, jóvenes, en el transcurso del día voy a publicar en el Classroom, estén atentos, los habilitados. Los habilitados nos estaríamos viendo el jueves a las 8 de la mañana en el auditorio de la carrera de informática. Recuerda. ¿Dónde está? No sé cómo se llama, pero se tienen que llevar una maderita, una tabla, así pero vacía, ¿no? No con chanchullos, donde puedan poner una hoja para empezar a desarrollar su algoritmo. Solo van a llevar la tabla, su lápiz y su goma, su bolígrafo si quieren, nada más. Yo les voy a dar el examen y les voy a dar las hojas. ¿Qué necesitan? ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen y van a tener, como ahora estamos haciendo el examen presencial, en un examen normal yo les doy 3 preguntas. En uno normal, antes de la pandemia, pero ahora voy a sacar 2 preguntas y quizás la tercera sea optativa. Voy a ver, depende. Pero los temas que entran, funciones, procedimientos, cadenas y vectores. Y no se olviden, todo lo que hemos visto en la segunda parte, que es programación modular, probablemente un vector con cadenas, no sé, recién voy a pensar en su examen, pero va a entrar funciones, procedimientos. No va a entrar recursividad porque es un tema que lo hemos visto como un plus, ¿se acuerdan? O sea, que no pierdan el tiempo en recursividad. Pero sí va a entrar funciones, procedimientos, cadenas y vectores. ¿De acuerdo? Los que han hecho su práctica, bueno, completen, porque hay muchos que me han presentado incompleto. O sea, presentan el trabajo y hacen un ejercicio de 6, de 7 que tenían que hacer. Traten de resolver ya para ustedes, no para presentarme, porque es bien importante los trabajos que les doy como forma de práctica. No tendría sentido venir a un examen si no has practicado nada. Entonces, los que no están habilitados, lo siento, son aquellos que no han hecho ninguna práctica, ningún trabajo, ni siquiera han hecho la exposición. Entonces, ¿para qué van a venir? Van a venir a calentar un asiento y a perjudicar el distanciamiento, ¿no ven? Entonces, chicos, los que no han presentado trabajos, los que no han expuesto, bueno, prepárense para el recuperatorio, ¿de acuerdo? El recuperatorio creo que es el 12, no me acuerdo, de diciembre, vean nuestro cronograma, pero las fechas ya están dadas porque en esas fechas he reservado espacio en la carrera de informática. Nos vemos con los que estén habilitados el día jueves. El resto, bueno, ya saben las condiciones. Mejor si están vacunados. Si no están vacunados, vengan solo si están sanos. Pero si están enfermos,
no se arriesguen y no nos arriesguen, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí las condiciones para que vengan al examen. Solo tienen que traer una tablita de madera para poner su hojita, porque en el auditorio no tenemos pupitres. Lamentablemente es un auditorio, pero es el más ventilado que he conseguido y el más grande. Nos estamos viendo con los que van a dar el examen el día jueves. Chao, chicos, nos vemos. Ay, antes de que se vayan, no se olviden su asistencia. Un ratito. 111 paralela. Por favor, paterno, materno, nombre, antes de irnos. Gracias. Hasta luego, Alicia. Chao, chao. Nos vemos.